Reiteramos el saludo a todas las personas que se han conectado. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Hoy vamos a conversar acerca de las herramientas financieras para emprendedores. La sesión de hoy está a cargo del licenciado Álvaro Chambi Pineda. Él es contador público colegiado con experiencia en reorganización de empresas, reingeniería de procesos, dirección y prevención de fraudes corporativos, lavado de activos y desbalance patrimonial. Antes de darle la palabra al licenciado Chambi, le damos la palabra al doctor Carlos Rodríguez, abogado principal de Parque Russell de Perú. Doctor Carlos, adelante. Podemos iniciar Ahora sí, ¿qué tal, Dani? Buenas tardes. No le había quitado el tema del micrófono, del audio. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes con todos los que están tanto por la plataforma de YouTube como por la plataforma de Zoom. Muchas gracias al licenciado Chandy por la charla. Creo que para los emprendedores es importante saber qué herramientas financieras pueden tener para poder iniciar sus negocios o sus emprendimientos. Así que muchas gracias y adelante, por favor. Adelante, licenciado, puede dar inicio a su exposición. Adelante, licenciado Chambi, puede dar inicio a su exposición. Ok. Bueno, buenas tardes, queridos emprendedores. Gracias por asistir a esta charla del día de hoy. Gracias a Parque Russell también por el espacio. Bueno, como ya saben, la charla del día de hoy es herramientas financieras para emprendedores. Y lo importante de todo esto es, a modo de introducción, eh, darles a conocer la importancia de por qué, de la necesidad de conocer eh, aspectos básicos, fundamentales de los que son el manejo de finanzas, que todo emprendedor, que todo director o fundador de una empresa, por más pequeñita que sea, debe de conocer. ¿Y por qué es importante esto? Porque muchas de las causas por las cuales una empresa pequeña o grande quiebra o no llega quizás a los 5 años de vida, una de las tantas causas que hay es no conocer de aspectos fundamentales de finanzas, no conocer herramientas básicas, no tener controles mínimos de finanzas. Así que esa es la importancia y la necesidad de presentar ese tipo de talleres. Si bien es cierto, esto no es finanzas, no vamos a salir de aquí financistas, ni mucho menos conocer al revés del derecho lo que son ese tipo de tópicos, pero sí es importante conocer los aspectos fundamentales que como emprendedores, como directores o fundadores de una organización, de una empresa, por más pequeñita que sea, debemos de conocer. Porque lo que no se conoce, no se llega a tener interés. Eso es fundamental. ¿Ok? Entonces empezamos. Las finanzas en toda empresa, en toda organización, nacen dentro de una área de una empresa. ¿Ok? Y esta área que toda empresa tiene es el área contable. ¿Y por qué el área contable? Porque en el área contable se van a registrar, se van a tomar nota de todas las operaciones que realiza una empresa. Y toda empresa realiza básicamente 4 tipos de operaciones. Compra, vende, y así como compra, paga, y así como vende, cobra. ¿Ok? Entonces son 4 operaciones básicas que toda empresa de cualquier rubro, de cualquier sector, ya sea manufactura, servicio, comercialización, realiza, que es comprar, vender, así como compra a un proveedor, paga a ese proveedor
Así como vende a un cliente, cobra a ese cliente, porque nadie puede poner una empresa como una ONG, ¿no es cierto? Todos ponemos una empresa para ganar dinero. Entonces, todas estas operaciones, comprar, vender, pagar, cobrar, nacen y se dan dentro del área contable. Es por eso que el área contable es fundamental que exista una buena relación entre el área contable y el cuerpo directivo o los fundadores o los dueños de la empresa. ¿Ok? Y esto es fundamental conocer. ¿Qué es la contabilidad? La contabilidad es el termómetro que marca el éxito de una empresa. ¿Por qué? Porque si el empresario, el dueño, el emprendedor no conoce, no está muy interesado en cómo se lleva la contabilidad de su empresa, porque ahí nace la información financiera, pues no va a tener las herramientas mínimas para poder tomar adecuadas decisiones. ¿Por qué? Porque para tomar una decisión dentro de una empresa, dentro de las múltiples decisiones que se toman, por ejemplo, comprar más materia prima, dejar de producir una línea de negocio A para empezar a producir una línea de negocio B, viendo el costo de oportunidad, ¿ok? Todas esas decisiones que un empresario, un emprendedor van a tomar, tienen que fundamentarse en estadísticas, como siempre he dicho, en estadísticas, en números, en datos ciertos, en datos técnicos. No podemos tomar decisiones dentro de nuestra organización en base a una especulación, en base a una corazonada, en base a la tendencia o en base porque mi competencia lo está haciendo. Recuerden que porque dos empresas, sean del mismo rubro, sean del mismo sector, son totalmente distintas, ¿ok? A veces veo ese tipo de decisiones que lamentablemente terminan muchas veces en fracaso, cuando un empresario que pues tiene un sector conocido y hay otro colega que tiene el mismo sector, piensan que van a evolucionar de forma igual, piensan que van a tener las mismas ventas y a veces toman decisiones porque tu competencia las toma, ¿ok? Entonces, eso suele acabar mal y no es nada recomendable. Recuerden que porque dos empresas sean del mismo rubro, son intrínsecamente diferentes, ¿ok? Entonces, eso es la misión, es lo que fundamenta las decisiones dentro de una empresa, ¿ok? Entonces, y todo esto se basa, toda esta información financiera nace dentro del área contable. Entonces, ¿cuál es la misión del contador? La misión del contador es ofrecerle información financiera útil, oportuna y confiable, verídica, para que el emprendedor pueda tomar decisiones y el control gerencial. Si el emprendedor, el dueño de la empresa, no tiene información contable que sea lo más verídica posible, a tiempo, ¿ok? No va a poder tomar decisiones. Como vuelvo a repetir, el emprendedor no puede tomar decisiones en base a especulaciones. ¿Ok? Debe tomar decisiones en base a datos técnicos, a estadísticas, a estudios de mercado. ¿Ok? Eso hace un emprendedor que valora la inversión que ha hecho. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué necesitan las empresas? Las grandes empresas necesitan conocer la situación financiera de su organización, conocer cuáles son los resultados y las ganancias que produce un negocio, conocer el flujo de caja del dinero de su empresa, conocer el ciclo efectivo, conocer el ciclo operativo. Ya más adelante les voy a comentar de qué trata cada uno de esos temas. ¿Cuánto vale mi empresa? ¿Es rentable? ¿Es sana financieramente o no es rentable? ¿Ok? Lo que sí debe saber un empresario sobre contabilidad. ¿Deseas aprovechar mejor las oportunidades de financiamiento e inversión disponibles? ¿Deseas controlar mejor tus costos fijos, tus costos variables?
y aumentar tus ganancias? ¿Deseas conocer el verdadero valor de tu organización, de tu empresa, y hacerlas más atractivas para terceros? Ojo, hay muchos emprendedores que no conocen cuánto vale su empresa, no solamente a nivel financiero, a nivel de flujo de caja, sino a nivel de marca. ¿Okay? El valor de la marca es muy importante también a la hora de valorizar las acciones, a la hora de valorizar una empresa, una organización. Por eso es fundamental, es muy importante que el emprendedor conozca de contabilidad aspectos básicos, de finanzas y aspectos básicos de estos temas. ¿Ok? Por eso es muy importante esto. Y no olvidemos, lo que no se conoce, no se puede medir, y lo que no se puede medir no se puede gestionar, y lo que no se puede gestionar no se puede controlar. Esto es muy importante, queridos amigos, que nunca lo olvidemos, nunca. Lo que no conocemos no se puede medir, no es medible, no sé si va de acuerdo a mis pronósticos, no sé si va de acuerdo a mi presupuesto, ¿ok? Y lo que no se puede medir, no se puede gestionar, no se puede trabajar, no se puede administrar eficientemente, ¿ok? Y lo que no se puede gestionar, en conclusión, no puedo controlar. Y he aquí muchos dolores de cabeza que tienen los emprendedores en cuanto a cobranzas, en cuanto a pagos, en cuanto a control de personal, en cuanto a control de inventario. ¿Ok? Por eso es muy importante que los emprendedores conozcan de contabilidad aspectos básicos, conozcan de finanzas aspectos básicos. Generalmente, toda empresa tiene 4 tipos de recursos básicos que tienen íntima relación con las finanzas. El primer recurso fundamental es el recurso humano. El segundo recurso es el recurso fijo, el de activos, de bienes, ¿ok? Aquí entran los recursos, los muebles, los activos fijos, ¿ok? El recurso financiero, que es el dinero, el flujo efectivo, la caja, y el recurso tecnológico, si mi empresa está sistematizada o no está sistematizada, ¿ok? ¿Qué beneficios me da el tener una contabilidad ordenada, una contabilidad confiable y por ende mis finanzas lo más al día posible? Saber si mi empresa es rentable o no, saber dónde están mis ganancias, quién se las llevó, si las reinvertí o no las reinvertí, o sin conocer, como se dice criollamente, el dueño se comió las ganancias y no las reinvirtió. En cuánto está valorizada mi empresa, cuánto gané realmente en un periodo determinado de tiempo, cuánto pagué en servicios públicos, personal, proveedores, si efectivamente mis cobranzas ingresaron a mi caja cuando tenían que ingresar, conocer estadística de mis ventas al contado, al crédito, cuánto tengo en mercadería, en activos fijos, si mi mercadería está obsoleta, si la rotación de mis inventarios son muy altos, o tengo inventario que ya está ahí obsoleto y necesito pues revenderlo, hacer ofertas para recuperar aunque sea el costo. Todo esto tiene que ver con finanzas, absolutamente todo esto. Las finanzas son como la sangre de la empresa, ¿ok? Nunca olvidemos eso. Otros, si puedo abrir sucursales de mi empresa en provincias, en otros países, puedo contratar más personal o no, y con qué sueldo, y puedo negociar este tipo de contrataciones, etcétera. ¿Puedo pedir préstamos al banco o no? ¿O cómo hago para financiarme? ¿Cómo hago para apalancarme con el sistema bancario? ¿Ok? ¿Puedo hacer frente a estos pagos o no puedo hacer frente? ¿Cuántos son mis costos fijos, mis costos variables? ¿Ok?
cuánto es el costo de mis productos o de mis servicios, cuánto me cuesta realmente producir algo, un producto, cuánto es mi utilidad contable, mi utilidad real, y también, pues, cómo se dice, te protege del cuco, que es la SUNAT. ¿Ok? ¿Y para qué me sirve todo esto? ¿Para qué me sirve conocer todos estos puntos que acabamos de ver? Pues para tomar decisiones oportunas. ¿Qué voy a decidir en cuanto al futuro de mi empresa? Saber si mis recursos financieros o físicos son bien invertidos o no. Saber qué área de mi empresa gasta más dinero. O sea, a veces tenemos buenos ingresos, pero así como tenemos buenos ingresos, también tenemos buenos gastos. Tenemos un hoyo gigante por el cual toda la sangre, todo el dinero, todo el dinero de las cobranzas que ingresa se va, ¿no? Se va en pagar cositas mínimas, proveedores, productos, reembolsos, y si de todos estos tópicos, todos estos pequeños gastos, no los tenemos mapeados, sobre todo, y más que mapeados, controlados y ajustados, pues nunca vamos a conocer realmente si la empresa está avanzando o no. Y es como patinar, es como querer avanzar sobre hielo, ¿no? O sea, nunca vamos a realmente avanzar. Vamos a tener la sensación de que avanzamos, pero realmente no lo estamos haciendo, ¿ok? Para saber qué sucursal vende o gasta más. Esto en cuanto, si es que hay una empresa, pues, como las retail, que tienen varias tienditas en varios centros comerciales, en distritos, en provincias, y cada una de estas tiendas, de estos locales, son como pequeñas empresas, son unidades de negocio. Y cada unidad de negocio tiene sus propios ingresos y sus propios gastos. Debe ser, en la medida de lo posible, debe ser lo más autónoma financieramente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si no es sano, digamos así, que si tenemos varias tiendas, que una tienda subvencione a otra tienda o una línea de negocio subvencione a otra línea de negocio. ¿Ok? Y para esto justamente sirve tener primero una contabilidad ordenada y por ende unas finanzas ordenadas. ¿Ok? Eso es fundamental. ¿Ok? Entonces, una contabilidad sólida y confiable es la imagen de la empresa ante el Estado, ante los clientes y ante los proveedores. A ver, ¿y qué herramientas financieras debe proporcionarme el profesional encargado del área contable, que es el contador? Pues básicamente, a lo largo de mi experiencia, son 12 herramientas que todo contador debe proporcionarle, ya sea a la dirección, a la gerencia, o presentársela en la medida de lo posible a los dueños de la empresa. Buscar tener una comunicación muy fluida, muy constante. ¿Ok? De estas 12 herramientas quizás no todas se van a aplicar, depende del tamaño de la empresa, pero en gran medida son todas. ¿Ok? La primera herramienta es el balance de situación financiera o balance general, el estado de resultados o el estado de ingresos y gastos, el estado de origen y aplicación de fondos, cómo se usa el dinero, por qué razones ingresó la empresa y por qué razones también se fue. ¿Ok? El flujo de caja semanal a 2 caras, las conciliaciones bancarias, el ticket promedio, la venta promedio de factura, el presupuesto mensual de gastos e ingresos a todo nivel. Debemos de tener presupuestos de ingresos y de gastos, ya sea gastos de personal, gastos de proveedores, ¿okay? Gastos de servicios, gastos de impuestos.
¿Y por qué debemos de tener mapeado todos estos ingresos? Porque es la única forma de poder controlar el movimiento del dinero. El dinero dentro de una empresa se mueve a veces de forma misteriosa. Y si el emprendedor, el dueño, no conoce la ruta de su dinero, pues va a trabajar, como se dice, ad honorem. ¿Ok? Por eso es fundamental, es muy importante que el emprendedor conozca por qué razones ingresa dinero a su empresa y por qué razones también se va. Y eso es mediante un control presupuestal de mis ingresos, un control presupuestal de mis gastos. Tengo que tener un presupuesto de pago de servicios, un control de presupuestos de pagos de impuestos, lo que podría llamarse un planeamiento tributario, ¿ok? Debo tener un control de mis gastos de activos fijos, de mis pagos a mis proveedores, tengo que tener un presupuesto de mis compras a mis proveedores, tengo que tener un presupuesto de mis ingresos, tengo que presupuestar, así como presupuesto mis compras, también tengo que presupuestar mis ventas, ¿ok? ¿Cuánto yo planeo vender en el siguiente trimestre que sí, ¿ok? O en el siguiente semestre. Tengo que tener planificación. Si no planifico mis ventas o mis compras o mis ingresos y mis gastos, pues siempre voy a ir por donde me lleve el viento, ¿ok? Y esto es importante corregirlo en la medida de lo posible para que poder agarrar el timón de la empresa, ¿ok? Entonces, eso es fundamental. Tenemos que saber y la inversión inicial de un negocio o un proyecto. A veces los emprendedores invierten y no solamente invierten en un primer momento, invierten en varios periodos de tiempo. Y estas inversiones a veces no son controladas, no son medidas, no son gestionadas y no se busca saber si realmente cada inversión que yo he hecho me está dando el retorno en cantidad de dinero y en el menor tiempo posible. ¿Ok? Entonces, es lo que se llama el periodo de retorno de la inversión, el PRI. Yo tengo que saber en cuánto tiempo y cuánto es lo que yo voy a recuperar de mi inversión. Por eso es fundamental saber cuánto estoy invirtiendo en mi empresa, como yo les digo. A veces los emprendedores invierten no solamente en dinero, sino también invierten en mercadería, en inventario, invierten con activos fijos. Y eso debe estar valorizado, eso tiene un valor. Y así como yo invierto determinada mercadería o determinados activos fijos, determinados muebles, que está valorizado, tiene un valor asignado según mercado, yo tengo que saber cuánto yo espero recibir como inversión y como socio inversionista o como socio accionista de esa empresa. ¿Okay? Por eso es fundamental, es muy importante. Calcular mi punto de equilibrio. Pero ¿a qué calcular el punto de equilibrio? No para quedarnos en el punto de equilibrio, sino para saber cuál es mi valla, cuál es mi frontera. Y lógicamente esa valla, esa frontera la tengo que superar. ¿Ok? ¿Cuál es la antigüedad de mis saldos de cuentas por cobrar? ¿Cuál es la antigüedad de mis saldos de mis cuentas por pagar? Estas herramientas que les estoy mencionando, como les vuelvo a repetir, quizás no se apliquen a todas las empresas, pero son fundamentales que se puedan aplicar en aquellas empresas en las que caben. ¿Ok? Y sobre todo porque esto forma parte, todas estas herramientas, estos informes, esta información que el contador debe darle al dueño de la empresa, van a ir formando o forjando un carácter en el emprendedor, en el dueño, para que la empresa pueda crecer. ¿Ok? Uno de los rasgos fundamentales de todo emprendedor es que tenga carácter. Si no tiene carácter, pues la empresa simplemente no pasa de ser una más del montón. ¿Y por qué les digo? Porque el carácter tiene mucho que ver con el manejo de las finanzas. Muchísimo. ¿Ok?
definición de resultados crucialmente importantes. Eso es cruzar información para poder tomar decisiones. ¿Para qué me sirve conocer cuál es la antigüedad de mis saldos, de mis cuentas por cobrar? Porque yo tengo que saber si hay clientes que me están debiendo hace 2, 3 años y yo no tengo ni idea de que todavía me están debiendo. ¿Ok? Y tengo que saber de esa deuda inicial. Ojo, que el dinero sufre un aumento o una disminución en su valor en el tiempo. De hecho, la razón fundamental de que existan las finanzas es el factor tiempo. Sin el tiempo, las finanzas no tendrían sentido. ¿Ok? El tiempo es fundamental, porque que me deban $50,000 hoy día, 8 de julio, no es lo mismo, no van a valer lo mismo que me lo deban de aquí a 5 o 10 años, lógicamente, no va a ser lo mismo. ¿Ok? Por eso es fundamental saber cuál es la antigüedad de mis cuentas por cobrar, para saber qué medidas voy a tomar. Y así como es importante saber cuál es la antigüedad de cuánto es lo que me deben, también es importante saber cuánto es la antigüedad de lo que yo debo, para poder negociar, ¿ok? Para poder negociar, de acuerdo a mi liquidez. Entonces, uno de las herramientas financieras que les he mencionado, pues son los estados financieros. Los estados financieros vamos a tratar de conceptualizarlos de la forma más práctica posible. ¿Ok? Y aquí tenemos lo que yo les mencioné hace un momento, es el balance general. En el balance general, yo voy a tener todo lo que yo he invertido, que es el activo, ¿ok? Todo lo que es el activo. Y el pasivo vendría a ser cómo o las fuentes para obtener este activo. ¿Ok? Este es el origen y esta es la aplicación. El pasivo es el origen, de dónde nacen, cómo obtuve ese financiamiento, y el activo es la aplicación. ¿Qué podemos tener aquí en el activo? En el activo podemos tener, pues, mis activos fijos, la maquinaria, las cuentas por cobrar, el inventario, el dinero que tengo en mi cuenta corriente, el dinero que tengo como en efectivo. Todo esto es el activo. Los bienes que tiene la empresa. Y el pasivo van a ser los orígenes, de dónde obtuve, los proveedores. ¿Cómo obtuve esa mercadería? La obtuve del proveedor A. ¿Cómo obtuve esa maquinaria, las computadoras, los tractores? Lo obtuve de un leasing, lo obtuve de un proveedor de maquinaria pesada, y todo esto se va a registrar en el pasivo. Tiene que ir en el pasivo para poder tener un balance. ¿Ok? Y el patrimonio vendrían a ser las aportaciones o los fondos propios que tiene toda empresa. ¿Ok? Son las aportaciones de los socios, ya sean en dinero o en bienes, que pueden ser activos fijos, pueden ser mercaderías. ¿Ok? Entonces, lo que yo tengo como activo, ¿ok? Lo que yo tengo como activo, ¿ok? Que es esto de aquí, lo que yo tengo como activo, va a ser igual a lo que yo tengo como pasivo, ¿ok? Más lo que tengo como patrimonio. ¿Ok? Mi activo, todo lo que yo tengo, los bienes, lo que la empresa tiene, va a ser igual a lo que la empresa debe a terceros, más las aportaciones de los accionistas. ¿Ok? Esto es el balance general. Y el balance general viene a ser la foto del momento. La foto del momento. Es decir, es como que estamos comiéndonos
un plato de nuestra comida favorita, nos dan un tiempo determinado, ¿ok? Nos dan un tiempo determinado. Nos dan, por ejemplo, a mí me encanta lo que es el lomo saltado. El lomo saltado, me traen un lomo saltado a mí y me dicen, Álvaro, ¿sabes qué? Tienes 10 minutos para comerte este lomo saltado. Y en 10 minutos yo avanzo lo máximo que pueda. Llegan los 10 minutos marcados con el cronómetro y en 10 minutos, ¿ok? Para el reloj. Y lo que queda en el plato, lo que no he comido, eso es el balance general. ¿Ok? Lo que no he comido es el balance general. En consecuencia, ¿qué es el balance general para poderlo entender? Son los saldos, lo que me queda al momento de hacer un corte de mi información. ¿Ok? Entonces, lo que quede en el plato, lo que no pude comer, porque ya llegué al tiempo de 10 minutos, eso es lo que vendría a ser el balance general. Lo que no pude comer, los saldos. ¿Ok? Eso es el balance general, los saldos. Lo que me queda, ya sea al 31 de diciembre, ya sea al 30 de cada mes. ¿Ok? ¿Qué es el estado de resultados o estado de ingresos y gastos? Siguiendo un poco la figura anterior, lo que quedó en el plato era el balance general, ¿verdad? Entonces, lo que yo me comí, lo que pude comérmelo, o sea, lo que ya está dentro de mi organismo, eso es el estado de resultados o el estado de ingresos y gastos. Es lo que ya fue, lo que transcurrió, lo que pasó en un periodo determinado. ¿Ok? Eso es el estado de resultados o el estado de ingresos y gastos, lo que ya ocurrió. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos los ingresos netos por ventas. Pero aquí quiero hacer una aclaración muy importante, que a veces es sujeta de muchas confusiones. Los ingresos netos por ventas es facturación pura. Esto no significa lo que yo cobré, salvo en los restaurantes, que la facturación es igual a la cobranza. Salvo en ese tipo de negocios que hay facturación y cobranza inmediata. ¿Ok? Pero en otro tipo de sectores, en otro tipo de industrias, a veces la facturación y la cobranza, entre la facturación y la cobranza, hay cierta cantidad de días. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes emprendedores tengan el estado de resultados en sus manos, de acuerdo al tipo de negocio que tengan, esto que dice ingresos netos por ventas es facturación pura. No significa que sean cobranzas, salvo, como les vuelvo a repetir, que se trate de un restaurante en el cual la facturación es igual a la cobranza. ¿Ok? El costo de ventas es lo que a mí me costó producir, lo que a mí me costó vender. No son compras. Así como esto, lo que es ingreso por ventas, no es cobranza, porque es facturación pura. Esto que indica costo de ventas no son las compras, salvo que todo lo que yo compre lo consuma. Esto es lo que yo he consumido, el costo de ventas es lo que yo he consumido de mis compras. Ojo, es lo que yo he consumido de mis compras, salvo, como les vuelvo a repetir, que todo lo que yo compra lo consuma de inmediato. ¿Ok? Aquí voy a tener, pues, lo que es mi utilidad operativa, perdón, mi utilidad bruta, ¿ok? O mi margen bruto. Y a este margen bruto tengo que restarles mis gastos de operación. ¿Qué son los gastos de operación? Pues son los gastos administrativos, son mis sueldos, mis gastos de alquiler, ¿ok? En los cuales yo incurro dentro de un periodo determinado.
Si a la utilidad bruta yo le resto mis gastos administrativos, mis gastos de venta que vendrían a ser pues, mis gastos de marketing, publicidad, impresión, los gastos por comisiones que yo pago a mis comisionistas, a mis vendedores, todo eso entra en lo que son gastos de ventas. ¿Ok? Si a la utilidad bruta yo le resto lo que son los gastos de administración y los gastos de ventas, voy a tener lo que es la utilidad operativa. ¿Ok? Y a la utilidad operativa le voy a restar todo lo que son mis gastos financieros, mis gastos de intereses, por préstamos, si he obtenido un préstamo bancario. ¿Ok? Y a la diferencia es lo que se llama la utilidad antes de impuestos y participaciones. Y a esta utilidad antes de impuestos y participaciones voy a obtener lo que es el impuesto a la renta. Y si a mi utilidad antes de impuestos y participaciones le resto lo que es el impuesto a la renta, voy a obtener lo que es la utilidad neta. ¿Ok? Por eso, esto es importante, conocer la estructura básica de cómo se diseña y qué significa, sobre todo, qué significa un estado de resultados. ¿Qué cosa es? ¿No? Más allá de conceptos contables, conceptos financieros, ¿qué significa un estado de resultados? ¿Ok? Ahora, el estado de flujo efectivo es el más importante de los dos anteriores. ¿Por qué? Porque el estado de flujo de efectivo es el estado que me va a indicar cómo se ha movido mi dinero en un periodo determinado. Aquí es efectivo puro, ¿ok? Es efectivo puro. ¿Cómo se ha movido mi dinero? De un periodo determinado, de una fecha inicial a una fecha final. Voy a tener, pues, en qué invertí, si me presté, si me financié, de dónde obtuve ese préstamo, cuánto me presté, qué hice con ese préstamo, qué pagué, si pagué proveedores, si pagué deudas atrasadas, ¿ok? Por eso es importante. De los que hemos visto, el estado de flujo de efectivos es el más importante, porque como les vuelvo a repetir, me va a indicar cómo se movió mi dinero en un periodo determinado, ¿ok? De dónde obtuve, cómo lo obtuve, sobre todo, qué hice con ese dinero, en qué lo invertí, en qué lo gasté, ¿ok? Ahora, esto es lo que se llama la ecuación contable. La ecuación contable es cómo se estructura las finanzas dentro de mi empresa, ¿ok? Entonces, lo que yo tengo, como les vuelvo a repetir, los bienes y derechos a favor, lo que tiene la empresa, va a ser igual a lo que la empresa debe a terceros y lo que la empresa y el aporte de los socios, de los accionistas. ¿Ok? Eso es lo que se llama la ecuación contable o la ecuación en la cual cómo se estructura la información financiera, contable dentro de mi empresa. Ahora, para tener en cuenta, las finanzas dentro de una organización, dentro de una empresa, para tener una sana política financiera, nacen primero en el fundador, en el emprendedor, en el dueño de la empresa. Ahí primero, en él primero tienen que ordenarse las costumbres de gastos, las costumbres de ingresos. ¿Ok? A veces manejamos la empresa, manejamos las finanzas de la empresa, tal como manejamos las finanzas personales. Y a veces eso es un error en el cual muchos de los emprendedores nos hemos visto involucrados, hemos hecho esa práctica a veces de forma inconsciente. ¿Y cómo nos damos cuenta? Recién cuando tenemos problemas de liquidez. ¿Ok? A veces nos podemos corregir y a veces no nos corregimos. ¿Ok? Por eso es importante tener en cuenta esto, que primero tenemos que ordenar las finanzas personales.
antes de pretender ordenar las finanzas de nuestra empresa. Y según como yo maneje mis finanzas personales, así voy a manejar las finanzas de la empresa. ¿Ok? La empresa, como yo siempre les digo, toda empresa es el reflejo de las costumbres, ya sean buenas o malas, de los dueños. Es el reflejo. ¿Ok? Por eso, no olvidar esto, que primero tenemos que ordenar las finanzas personales antes de pretender ordenar las finanzas de la empresa. Y según cómo se manejan las finanzas personales, así se manejan las finanzas de la empresa. Aquí tenemos lo que es un flujo de caja. Esta es una de las herramientas básicas. Así no tengamos el balance general, así no tengamos los estados financieros que les acabo de mencionar, lo mínimo que debemos de tener son el flujo de caja proyectado. Yo siempre recomiendo proyectado de forma semanal. ¿Por qué? Porque como podemos ver, el flujo de caja es el control de mis ingresos, ¿ok? De mis ingresos, ventas en efectivo, mis cobros de ventas al crédito, mis cobros por ventas de activos, si es que he logrado vender uno que otro activo, ¿ok? ¿Por qué me ingresó dinero? ¿Y en qué momento va a ingresar? ¿O en qué momento ingresó? El flujo de caja es en qué momento ingresó el dinero, ¿ok? Y así como tengo ingresos, también tengo gastos. Y tengo que tener mapeado, controlado, estructurado los ítems por qué tengo egresos o por qué conceptos, ya sean por compra de mercadería, por pagos de nómina, por pagos de seguridad social, por pagos a proveedores, por pagos de impuestos, pagos de servicios públicos, pagos de alquiler de local, de la oficina, de mi empresa, pagos de mantenimiento, pagos de marketing, publicidad, ¿ok? El saldo es mi flujo de caja económico, es lo que se conoce como el flujo de caja económico. Si aparte de esto, pues yo tengo un financiamiento que tengo que pagar, un préstamo, como estos que hay ahora del Reactiva, si tengo esas cuotas, le tengo que restar también. Y a esa última diferencia es lo que se llama el flujo de caja financiero. O sea, tenemos dos flujos de caja, básicamente. El económico, que no incluye pagos a bancos, no incluye pagos de financiamiento, y el flujo de caja financiero, que sí incluye pagos de cuotas por financiamientos X. ¿Ok? El flujo de caja me va a servir para muchas cosas, eso es fundamental, yo les digo, para poder entender el movimiento de mi dinero y sobre todo para poder exigir, es el primer paso para poder yo exigirme como emprendedor ordenar las finanzas de mi empresa. A veces confundimos el dinero de la empresa con mi dinero y nos olvidamos que el socio y la empresa son dos aspectos totalmente, son dos personas totalmente distintas. Las podríamos llamar persona jurídica, persona natural, sí, eso es en el aspecto legal, en el aspecto jurídico, pero en el aspecto financiero es más importante conocer la diferencia y sobre todo respetar de forma disciplinada esa diferencia. ¿Ok? Y el flujo de caja es una de las herramientas mínimas que debería de tener todo emprendedor que empieza, pues, esta famosa, como se dice, aventura de formar una organización, de formar una empresa, la aventura de emprender. ¿Ok? Es fundamental. Si no tenemos el flujo de caja, pues no, el dinero va a ingresar y va a salir de forma desordenada. ¿Ok? Por eso es importante conocer esto.
Y así como tenemos un flujo de caja que nos indica en el momento en que ingresa el dinero, en el momento en que ingresa el dinero, en el momento en que se hace el gasto, así tenemos lo que son los presupuestos. ¿Y qué es el presupuesto? El presupuesto va a ser aquel control, ya sean de los ingresos y los gastos, en el momento en que deben de ocurrir, en el momento en que deben de darse. Entonces, mientras el presupuesto es el control, ya sea de mis ingresos y de mis gastos, en el momento en que deben de darse, el flujo de caja va a ser el control de mis ingresos y de mis gastos en el momento en que se dan. En el momento en que se dan y en el momento en que deben darse, pueden ser en el mismo tiempo o pueden darse de forma diferida. Por ejemplo, las cobranzas. Yo planifico que en enero voy a tener cierta cantidad de cobranzas, pero por X factores no ingresan en ese momento. Ingresan en 30 días o en 60 días. ¿Ok? Entonces, ¿en qué momento deben de ingresar? Va en el presupuesto. ¿En qué momento deben de darse? Hay un presupuesto de ingresos y de gastos. Y así como tengo un presupuesto de ingresos y gastos, también tengo un presupuesto de ventas y un presupuesto de compras. ¿Ok? Entonces, tengo un presupuesto para gastos mensuales, para gastos de recibos de honorarios, para gastos de compras, para gastos de publicidad y mercadotecnia, para gastos de contraloría, para gastos de producción, para gastos de finanzas. ¿Ok? Tengo que tener un presupuesto, tengo que saber cuánto yo planifico vender en este mes, cuánto planifico vender en julio. Ahora, otra cosa es cuánto venda realmente al final de julio. Y al final de julio, en los últimos días o los primeros días de agosto, ya haré la comparación entre cuánto debí de vender y entre cuánto vendí. Y ahí analizo pues la distorsión, si fue más, no logré a mi meta o gracias a Dios superé la meta, ¿no? Y eso también me va dando indicadores entre lo que yo planifico y lo que yo ejecuto realmente. Entre lo que yo planifico es el presupuesto y lo que yo ejecuto es el flujo de caja. ¿Ok? Por eso es importante hacer cada cierto tiempo ajustes y controles de esos indicadores que se les llama. Entre lo que yo planifico, oye, yo planifico vender en este mes $100,000, pero así como voy a vender $100,000, también necesito comprar para lograr esas ventas. Tengo un presupuesto de compras. Oye, pero yo para lograr ese determinado número de ventas necesito contratar más personal. Ahí entra lo que es un presupuesto de sueldos, salarios, pagos de horas extras, pagos de beneficios sociales. Oye, pero esos 100,000 soles de ventas incurre también pagar un IGB y pagar una renta. Ojo, ahí entra otro presupuesto, que es el presupuesto de impuestos. ¿Ok? ¿Van entendiendo? O sea, así las ventas, compras, presupuesto de nómina, presupuesto de planilla, presupuesto de impuestos, presupuesto de costos fijos. Todo tiene una íntima correlación y tiene que tener un control por parte del emprendedor. Y sobre todo tiene que escribirse. Nosotros no podemos planificar al aire, tenemos que tener mínimo un Excel en el cual nos va a ayudar a controlar mis planificaciones, mis ejecuciones, lo que yo planifiqué y lo que yo pude lograr a final de tiempo, y sobre todo saber por qué no lo logré. Yo me planifiqué vender 100,000 soles en este mes, pero llega fines de julio, los primeros días de agosto que empiezo a hacer el análisis y no logré ni siquiera llegar a la mitad de mi meta. Entonces, tengo yo que controlar y ver y evaluar, diagnosticar por qué no logré mi meta. Oye, no logré mi meta porque pues no hice una buena publicidad, no invertí lo suficiente en marketing, en publicidad, ¿ok?
o la gente no pudo producir realmente lo que tenía que producir. Múltiples factores que pueden influir. Pero, ojo, no es importante, más que conocer los factores que me impiden llegar a mis metas, sobre todo es tomar decisiones en base a esos indicadores de por qué no llegué a mi meta. Y tomar ajustes y sobre todo tomar decisiones rápidas de corrección de por qué no logré mi meta. No solamente basta con conocerlos, hay que saber por qué no llegamos a la meta. ¿Ok? Eso es importante. Más que conocer, tomar las medidas correctivas posibles. Entonces, el flujo de caja y el presupuesto tienen una íntima relación y siempre están trabajando de forma conjunta. El flujo de caja de la empresa y el control presupuestal de la empresa son las dos herramientas mínimas que todo emprendedor debe tener dentro de su organización. Y así como tenemos flujo de caja de la empresa y como tenemos un presupuesto para la empresa, así el emprendedor debe tener un flujo de caja personal de sus gastos personales y presupuestos personales. ¿Por qué? Como le vuelvo a indicar, aquí la pieza fundamental es el emprendedor, el dueño, el director, el fundador. Si el director, fundador de la empresa, no se ordena financieramente, ese desorden lo va a llevar a su empresa. Y los desórdenes dentro de la empresa se fundamentan, perdón, a veces se pagan con préstamos, con financiamiento, con apalancamiento innecesario. A veces nos prestamos para pagar otro préstamo. Y a veces eso pues lleva a un círculo vicioso de nunca acabar. Por eso es fundamental que el emprendedor se ordene primero él en sus finanzas para que ese orden él pueda llevarlo a su organización y tener estas dos herramientas mínimas de control financiero, el presupuesto y el flujo de caja. Lógicamente aquí vienen otros, lo que es el ciclo de conversión, el ciclo de caja, el ciclo de efectivo, en el cual yo tengo que saber y controlar en qué momento debo de cobrar, en qué momento debo de pagar a mis proveedores. Que lo más sano y lo más de sentido común es de que yo primero cobre y después de un largo tiempo pague a mis proveedores. Pero generalmente suele ser al revés. Primero pagamos a los proveedores y luego cobramos. ¿Ok? Por eso primero es importante conocer cómo es el movimiento del dinero dentro de la empresa. Que lo más sano primero es cobrar y después pagar. Nunca al revés. Y tratar de ajustar los números para que este escenario se dé en la medida de lo posible y se dé de la forma más constante. ¿Ok? Ahora, vamos a repasar cuáles son los errores más comunes de todos los emprendedores. El primer error que podemos ver y que hemos podido constatar a lo largo del trabajo que hemos tenido en empresas es el déficit de liquidez. ¿Y qué es el déficit de liquidez? Es cuando el emprendedor inicia su proyecto y planifica ingresos muy optimistas, digamos así. O sea, no muy aterrizados. O sea, uno planifica unos ingresos muy alucinados. No, nada reales, en los cuales pues no se tiene en cuenta el sector, no se tiene en cuenta la coyuntura económica, política que debemos de tener. Y aquí les pongo pues un caso, ¿no?
yo tengo muchos amigos emprendedores que han podido tener en esta pandemia, han invertido, se han emprestado pues dinero para poder comprar termómetros digitales, eh, alcohol, tipos de medicamentos para el tema de la pandemia, para el tema del COVID. Han planificado vender, pero lastimosamente el mercado no les ha favorecido. ¿Por qué? Porque todo el mundo empezó a vender termómetros, todo el mundo empezó a vender mascarillas, todo el mundo empezó a vender alcohol y ese tipo de cosas. Entonces, al saturarse el mercado de una forma muy atroz, ya la inversión que tú tienes prácticamente pierde valor. Y muchos de ellos pues han tenido que vender estos productos de los cuales han invertido, venderlos por debajo del costo, lógicamente perdiendo, ¿no? Entonces, el primer error es no planificar y no tener en cuenta las coyunturas políticas, económicas, sanitarias, el poder adquisitivo de mis clientes, sobre todo y si mi producto es un producto de nicho o es un producto pues, que no es de nicho y es un producto que está sumamente saturado. ¿Okay? Por eso es importante evitar y planificar la inversión. El segundo es una incorrecta planeación del presupuesto. ¿Qué significa esto? No presupuesto bien, así de simple, no presupuestar bien. No presupuestar bien mis ventas, no presupuestar bien mis compras, no presupuestar bien cuánto voy a pagar de alquiler, no presupuestar adecuadamente cuánto voy a pagar de sueldos, de nómina. Esto nos lleva a nos lleva a vulnerar las finanzas de mi empresa. Costos fijos muy elevados, en los cuales pues alquilamos oficinas a un precio exorbitante, alquilamos oficinas a un precio muy quizás lo podríamos pagar un par de meses, medio año, pero de ahí nos va a ser difícil seguir asumiendo este costo fijo. O contratamos personal con sueldos muy elevados y no negociamos primero que los sueldos vayan creciendo de forma escalonada, ¿no? Eso significa tener costos muy fijos, muy elevados. No reinvertir en el negocio, y eso es una costumbre muy dada en los emprendedores que están iniciando, que es cuando tienen una gran venta, la ganancia de esa primera venta, con esa ganancia no invierten o no reinvierten pues en marketing, en e-commerce, o no invierten en comprar más mercadería, o no invierten en pagar deudas que quizás están arrastrando en ese momento, sino es que ¡fum!, lo consumen de forma personal, no lo reinvierten. ¿Ok? Entonces, esto lleva a que si yo ya me gasté las ganancias de mi primera gran venta, para seguir invirtiendo, ¿de dónde voy a sacar? Y termino apalancándome, termino prestando dinero. Y así termino pues generando otra deuda más. ¿Ok? Por eso es importante reinvertir el dinero en el negocio. ¿Ok? Es importante reinvertir las ganancias una vez que yo ya he cubierto mis costos fijos, que ya no tengo ningún tipo de deuda aplicable a ese momento, ¿ok? Reinvertir ese dinero. Contraer mucha deuda, endeudarse, pedirse prestado para pagar otra deuda. Ese es otro error muy común, ¿ok? Endeudarnos de una forma no planificada, creyendo que voy a tener siempre un ingreso fijo, un ingreso permanente para poder cubrir esas deudas, ¿ok? Ser muy optimistas en los ingresos, o sea, no tener en cuenta las coyunturas, como lo voy a repetir, no tener en cuenta las coyunturas políticas, económicas, que influyen, lógicamente, en mi facturación, influyen en mis cobros. Servir a los morosos, y aquí también es muy común,
¿Qué significa servir a los morosos? Darles créditos a aquellos clientes que todavía me están debiendo 3 o 4 facturas. ¿Ok? Porque tenemos la esperanza de que nos van a pagar. Y si no nos han pagado 2 o 3 facturas, no me van a pagar 4 ni 5. ¿Ok? Por eso es importante tener en cuenta no dar crédito a los clientes ya que nos tienen cierta, ya han logrado una deuda con nosotros considerable y de atención y de control y de riesgo, sobre todo. No dar crédito a clientes morosos. No diferenciar entre las finanzas personales y las finanzas de la empresa. Y esto engloba mucho. ¿Qué significa esto? Que cuando hay un gran dinero, una gran ganancia, producto de una gran venta dentro de la empresa, una vez que yo ya he cubierto mis costos fijos, ese dinero no me pertenece, porque se supone que dentro de los costos fijos que yo he cubierto está mi sueldo. Y es un error, es uno de los 11 errores que vamos a ver. Yo como dueño o fundador de la empresa, no me asigno un sueldo, no tengo un sueldo. Y cojo de los ingresos y cojo del dinero de la empresa. ¿Por qué? Porque al final yo dentro de mi inconsciente voy a tener la idea, el paradigma de que la empresa soy yo. Y como la empresa soy yo, como yo la fundé, pues yo tengo dinero, yo tengo derecho a agarrar ese dinero o a gastarme ese dinero en la empresa. Y eso es un error muy, muy, muy común. Y es un error que, si no se corrige, pues va a debilitar las finanzas de la empresa en un tiempo corto. ¿Ok? El dinero de la empresa, de las ventas de la empresa, es de la empresa y tiene que reinvertirse después de haber cubierto todos los costos. Para eso, los dueños se asignan un sueldo que está dentro de lo que son costos fijos. ¿Ok? Y eso es algo que tenemos que tener muy presente. No saber diferenciar, tener en cuenta el límite que hay entre las finanzas, entre el dinero que es de la empresa y le pertenece a la empresa y el dinero que el dueño tiene, ya sea como sueldo o ya sea, pues, si es que a final de año tiene la política de repartir dividendos. ¿Ok? Si el dueño de la empresa se presta dinero por X motivo, porque tiene que cubrir una necesidad básica, pues se presta dinero y después que la empresa le vaya cobrando, ¿no? A ese accionista, a ese socio. Porque recuerden que son dos personas totalmente distintas. El accionista o el socio y la empresa. Son dos personas totalmente distintas. El noveno error es no reinvertir las utilidades, como ya lo hemos conversado anteriormente. ¿Ok? No reinvertir esas utilidades. O sea, gano, pago todos mis costos, ¿ok? Dentro de los cuales debe estar mi sueldo, y eso no lo reinvierto, sino me voy de vacaciones, me compro un auto, cosas por el estilo, cosas que no me van a sumar como empresa. Por eso es importante tener en cuenta ese límite. No asignarse un sueldo a los fundadores, a los gerentes o los directores, lo que les mencionaba. No diversificar los métodos de pago de nuestros clientes. A veces, pues, las empresas tienen solamente una vía de cobranza que solamente es en efectivo, pero también es saludable darles otras alternativas, que paguen con tarjeta de crédito, que paguen con tarjeta de débito, ¿ok? Hacer transferencias. Hay que diversificar los canales de las cobranzas de nuestras facturas, ¿ok? Ahora, también tenemos que tener en cuenta qué significa, pues, qué significa ser solvente, qué significa tener liquidez, qué significa ser rentable. Y primero, la empresa tiene que ser rentable. Si la empresa no es rentable, no va a tener ni liquidez ni solvencia. Primero tiene que ser rentable, primero tiene que ser capaz de generar ganancia, generar riqueza. Eso es ser rentable. Oye, una empresa es rentable cuando genera ganancia. Si no genera ganancia, pues no me conviene invertir, no me conviene seguir en ese proyecto. ¿Ok? Ahora, si la empresa ya genera ganancia, una vez que ha ingresado, una vez que la empresa genera ingreso,
¿no? Ahora, ¿cómo voy a cubrir mis obligaciones? Porque si yo tengo ingresos, también tengo egresos, ¿ok? Entonces, si yo puedo cubrir mis ingresos a corto plazo, es que mi empresa, además de rentable, también es líquida. Si las puedo cubrir a un plazo medio o a un largo plazo, significa que mi empresa, además de ser rentable, además de tener liquidez, también tiene solvencia, posee solvencia. ¿Ok? Primero, entonces, el emprendedor tiene que procurar que su empresa sea rentable. Si su empresa es rentable, es decir, si su empresa genera riqueza, genera ingreso, ¿ok? Va a tener liquidez y va a tener solvencia. ¿Qué es la rentabilidad? Permite evaluar el resultado de la eficacia de la gestión y administración de los recursos económicos y financieros de la empresa. ¿Y por qué es importante la rentabilidad? Indica la capacidad de la gerencia para generar utilidades y controlar los gastos y determinar una utilidad óptima sobre los recursos invertidos por los socios o accionistas de una empresa. ¿Ok? Es importante generar rentabilidad, sí. Tener utilidad suficiente y positiva. ¿Ok? Si mi empresa tiene dinero, ¿en dónde está? Mi empresa es sana, mi empresa es rentable, son muchas de las preguntas que nos tenemos que hacer como dueños de una empresa. Más ventas no significa tener ganancias. La ganancia debe de entenderse, estimados amigos, como el resultado que me queda después de cubrir todas las obligaciones que yo tengo en ese momento y que debo de cumplir en ese momento. De nada sirve tener más ventas si al final todo ese dinero, todo ese ingreso, al aplicar a mis obligaciones no me va a quedar absolutamente nada. Entonces, ¿he ganado o he perdido? He perdido, lógicamente. La ganancia es eso, lo que me queda después de haber cubierto todas mis obligaciones que debo de cumplir en ese momento. Más ganancia no significa más riqueza. ¿Dónde están las ganancias que muestran los estados financieros? ¿Dónde están las ganancias que me dice que tengo mi contador, que me refleja en mi estado de resultados? ¿Dónde está? ¿Ok? Es una de las preguntas más frecuentes que hacen mis clientes cuando miran que el estado de resultados presenta ganancia, pero los fondos no alcanzan para cubrir con todos los compromisos que tiene la empresa en ese momento. Porque la utilidad que me muestra mi estado de resultados muchas veces no es el dinero que yo realmente tengo en mi cuenta bancaria, salvo que sea pues un restaurante, que es un dinero de ingreso inmediato al mismo tiempo que la facturación. ¿Ok? Más dinero no significa más ganancias. Y si más dinero no significa más ganancia, ¿en dónde está el secreto? El secreto está en cómo yo gasto o cómo yo canalizo, cómo yo muevo ese dinero. Ahí está el secreto. El dinero, o sea, no es lo que tú ganes, es lo que haces. O sea, la pregunta es, ¿qué es lo que haces con aquello que ganas? ¿En qué lo inviertes? ¿En qué lo aplicas? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿En qué aplicamos ese dinero que ingresa a la empresa? Y el dinero que ingresa a la empresa tiene que respetarse como tal. Es de la empresa y para eso tú como dueño debes de tener un sueldo. Si tú como dueño no tienes un sueldo y coges dinero, como se dice previamente, de la caja para pagar tu luz, para pagar tu tarjeta de crédito, para pagar el colegio de los chicos, para pagar la tarjeta de crédito de la esposa, para pagar tu tarjeta de crédito, para pagar el alquiler o la cuota de tu auto, pues ahí hay algo que corregir de forma inmediata. ¿Ok? Para eso es importante mapear todos tus ingresos que tengas, mapear todos los gastos que tú tengas como dueño de forma personal, ¿ok? Tienes que pagar alquiler, tienes que pagar la hipoteca de tu casa, tienes que pagar la hipoteca de tu auto, tienes que pagar el colegio de los chicos, la universidad de los chicos. Entonces, todo eso, regístralo. Todo eso agarra un Excel
y mapéalo. Y supongamos que todo eso sume pues 50.000 dólares, ¿no? O 5.000 dólares, no lo sé. Y de ahí vas negociando con tu empresa cuánto te podría pagar de sueldo. Porque tampoco es que todo lo que tú gastes es lo que te van a asignar como sueldo, ¿no? Porque sería una locura. Hay que ver, hay que ver un equilibrio entre lo que la empresa tiene como ingresos y lo que podría asignarte a ti como sueldo, porque es importante eso. Y nunca se olviden que ustedes como dueños deben de asignarse un sueldo, que es el principio de ordenarnos financieramente. ¿Ok? Y aquí hay una pregunta que siempre ocurre, que siempre ocurre. ¿Cómo dice el contador que tengo ganancias, si tengo problemas para pagar mis facturas? ¿Ok? Sencillo. ¿Por qué? Porque lo que yo debo de preocuparme es cuánto tengo yo en mi cuenta corriente. Cuánto yo tengo en mi cuenta corriente a un periodo de tiempo determinado. Eso es el verdadero indicador. El estado de resultados me va a decir cuánto tengo de utilidad, sí, después de pagar el último gasto, que es el impuesto a la renta, pero tengo que ver también en qué sector está mi empresa, a qué sector pertenece mi emprendimiento, salvo el sector de turismo o de restaurantes, salvo ese sector, los demás sectores tienen ingresos diferidos. Y a veces la utilidad que me muestre el estado de resultados no va a ser la misma utilidad que debe de reflejarse en mí o que se refleja en mi cuenta bancaria. No va a ser la misma. Obviamente por el tema, como les digo, de que ese concepto que dice ingresos por ventas no es ingreso, no es cobranza, es facturación pura. Y mucha facturación a veces ingresa o se hace para cobrar a 30 días, para cobrar a 60 días o para cobrar a 90 días. Por eso es importante conocer la estructura de los estados financieros, la estructura del balance general, la estructura de mi estado de resultados, ¿ok? Tener mi flujo de caja semanal, tener mis presupuestos por pagos de nómina, por pagos de impuestos, por pagos de alquileres, por compras de mercadería, ¿ok? Por pagos de servicios. Tengo que tener todo eso presupuestado. El presupuesto, no se olviden, es el momento en que deben de ingresar o en que deben de gastarse según lo que yo he planificado. Y el flujo de caja es el momento en que ingresa. Una cosa es lo que debe y otra cosa es cómo ocurren realmente. Pero ¿para qué me sirve conocer estos dos aspectos? Para conocer y ajustar mis movimientos financieros y para poder corregirme y para poder tomar decisiones de la mejor forma posible y a tiempo. Las decisiones financieras deben de tomarse a tiempo, no deben de dilatarse, porque mientras más se dilata tomar decisiones financieras, hay, hay una gran diferencia. Es la diferencia quizás entre la vida y la muerte a nivel financiero de una empresa. ¿Ok? Por eso es importante. ¿En qué momento se entera el empresario si su empresa está en crisis o cuáles son los factores? Hablemos un poco de crisis financiera. ¿En qué momento un empresario se entera que su empresa está atravesando una crisis financiera? Cuando la empresa pues tiene problemas de liquidez, tiene problemas de solvencia, ni siquiera es capaz de poder asumir sus obligaciones a un corto plazo. La empresa tiene dificultades para pagar puntualmente sus facturas, tiene problemas para pagar nómina, tiene problemas para pagar sus impuestos, sus cargas sociales. Estamos solicitando ahora mismo un préstamo a los bancos, ¿ok? Pero el banco no me presta porque mi flujo de caja, pues, no me presenta el mejor escenario para que los bancos me puedan prestar. Porque, ojo, con los bancos cuando nos piden los estados financieros, las cuotas
que hemos presentado a SUNAT solamente es un requisito. Los bancos saben que ahí prácticamente no está la verdad. Saben muchas veces que lastimosamente los estados financieros son maquillados y así son presentados a SUNAT. Lo que me interesa realmente es saber su flujo de caja. Y es eso, entre otros factores y entre otros indicadores, lo que toman los bancos para poder tomar la decisión si te prestan dinero o no. ¿Ok? Garantías. Todas tus propiedades inmobiliarias y quizás también algunas maquinarias valiosas están totalmente hipotecadas, comprometidas con terceros. ¿Cuándo nos damos realmente que mi empresa está en crisis económica? Cuando mi empresa no me pertenece, le pertenece a mis acreedores, le pertenece a mis proveedores, le pertenece a la SUNAT, le pertenece al banco. Ahí estamos realmente, como se dice, con el agua hasta el cuello. ¿Ok? Pero lastimosamente, recién en ese momento es en que empezamos a amarrarnos el cinturón y empezar a tomar las cosas de forma seria. ¿Ok? Las ventas no están creciendo, los mercados se han contraído y no se pueden aumentar los precios. Los márgenes de ganancia de los productos son menores que el año pasado y las ganancias marginales no están cubriendo los costos fijos mínimos. ¿Ok? Entonces, hay que tomar en cuenta eso de una forma seria, disciplinada y constante. ¿Ok? Entonces, estos puntos nos van a servir para poder tomar decisiones de forma oportuna, de forma rápida, de forma veloz. ¿Ok? ¿En qué momento me doy cuenta yo que mi empresa está en crisis? Cuando no puedo cubrir mis obligaciones con mis proveedores de forma al menor tiempo posible. Cuando no puedo pagar la nómina, cuando no puedo pagar mis impuestos, cuando no puedo subir los precios, cuando quiero pedir un préstamo al banco y el préstamo me lo niega, porque estoy endeudado en otros aspectos, cuando tengo hipotecada más de la mitad de mi empresa con terceros, cuando los dueños o los accionistas ya no tienen de dónde sacar para reinvertir y darle un poco de oxígeno a la empresa. Ojo que siempre cuento esta anécdota, ¿ok? Y aquí hay que romper varios paradigmas que tenemos en cuanto a las finanzas a nivel de Latinoamérica. Todos conocemos pues el emblemático restaurante que fue en su momento La Bruja de Cachiche que quedaba en Miraflores. ¿Quién no se ha ido pues a tomar un pisco sour ahí, ¿no? A La Bruja de Cachiche. ¿Y qué pasó en la pandemia, en los primeros meses, en las primeras semanas? La empresa quebró. Y el técnico liquidador de la empresa, de La Bruja de Cachiche, él en una entrevista dijo claramente que la empresa ya venía arrastrando problemas financieros, ya venía arrastrando un mal manejo del dinero. No estoy hablando de malversación de fondos, no, sino un mal manejo, simplemente un mal manejo del dinero. Y lo que hizo la pandemia, lo que hizo esta cuarentena fue catalizar, precipitar, acelerar esa caída. ¿Ok? Ese es el primer comentario. El segundo comentario es que, o el segundo paradigma que tenemos que romper es que solamente nos interesamos en finanzas o queremos conocer de finanzas cuando la empresa está mal, cuando ya empiezo a tener problemas de liquidez, cuando empiezo a tener problemas para pagar mis facturas, ya sea a un corto o largo plazo. ¿Ok? Y ojo, que la formación financiera que nos dan es para un escenario que no es el de Latinoamérica. Es para un escenario estable. Es para un escenario estable. La formación que nos dan, que nos pueden dar como gerentes en finanzas en X sitio,
Hemos aprendido finanzas para un periodo, para un escenario estable, donde pues nunca va a haber COVID, nunca va a haber pandemia, nunca va a haber cuarentena, o nunca va a haber problemas, alteraciones políticos sociales, y eso es un error. Latinoamérica, las finanzas en Latinoamérica se maneja totalmente distinto a cómo se puede manejar en Europa o en Estados Unidos, porque son escenarios totalmente contrarios, no son iguales. Y tenemos que aprender a manejar, junto con las finanzas, un escenario de prevención y de riesgo. ¿Ok? Un escenario de prevención y de riesgo, que es un escenario que es el que nos ha tocado vivir. Muchas empresas en esa pandemia han quebrado, pero así como hay empresas que han quebrado, hay empresas del mismo rubro que en vez de quebrar han duplicado y triplicado de una forma alucinante sus ingresos, y me consta porque muchos de ellos son mis clientes y yo veo su facturación. Y realmente ahí uno se pone a pensar, oye, ¿por qué un restaurante A y un restaurante B tienen rumbos totalmente distintos en un mismo escenario? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el kit? Simplemente cómo manejan sus finanzas. Así de simple. Cómo manejan sus finanzas o cómo las han venido manejando. Porque lo que ha hecho la pandemia simplemente es revelar, esclarecer cómo las empresas han venido manejando sus finanzas. Hay empresas que han podido sobrevivir, han tenido el aliento, ya el ingreso de aire con el préstamo reactiva, y hay empresas que lamentablemente no llegaron a recibir ese oxígeno que fue el préstamo de reactiva u otro préstamo que se pudieran hacer. ¿Ok? Por eso es importante. Las finanzas se manejan con un factor que es el tiempo. ¿Ok? Las finanzas se manejan con un factor que es el tiempo. Las finanzas se hacen para el tiempo, para el largo plazo, no para el corto plazo. Y se hacen para un escenario de riesgo y de prevención del riesgo. ¿Ok? Por eso es importante este tipo de talleres que da Parker Russell sobre cómo podemos manejar las finanzas dentro de mi organización. Y esto solamente son pinceladas que les estamos dando ahora para que ustedes se puedan interesar, seguir aprendiendo sobre finanzas, sobre gestión, porque eso es importante. El empresario que no conoce su empresa, que no conoce su organización, pues está destinado al fracaso simplemente, porque uno de los factores por los cuales muchas empresas no sobreviven a los 3, 4, 5 años es el mal manejo de las finanzas, es el desconocer estos aspectos básicos. Es el no tener un flujo de caja, es no tener un control presupuestal, es no saber qué es un balance general, es no saber qué es un estado de resultados, es no tener un, un diálogo intenso y permanente con mi área contable, con mi contador. ¿Entienden? Entonces, es importante eso. Es importante conocer estos aspectos de cómo se manejan las finanzas de mi empresa. Lamentablemente, muchos empresarios saben muy poco o no se interesan en conocer sobre la verdadera situación financiera de sus negocios, y además no tienen información precisa, oportuna, real, veraz sobre las ganancias que están dejando sus operaciones. En realidad es simple. Debemos asegurarnos de recibir información financiera que sea realmente confiable, oportuna, útil para poder tomar decisiones. ¿Ok? Exijan ustedes, emprendedores, exijan a sus contadores que les den luces sobre estos aspectos, que les informen cómo van las ganancias, cómo van las utilidades, cuáles son mis márgenes de ganancia, cuáles son sus ratios, cuáles son sus ciclos de conversión de efectivo, sus ciclos operativos, cómo van, que les indiquen cómo se arma un flujo de caja si que ustedes no saben hacerlo, cómo se arma un presupuesto, cómo
cómo van los controles de mis ingresos, cómo van los controles de mis cobranzas, cómo van los controles de mis pagos a mis proveedores, cómo van mis activos, cómo van mis inventarios, están obsoletos, no están obsoletos. ¿Por qué? Porque todo esto se traduce en dinero, en ahorro de dinero o en invertir, en pedir financiamiento, en apalancarme de terceros para poder seguir dando oxígeno a mi empresa y para que siga viviendo. ¿Okay? Debemos utilizar los estados financieros mensuales, los cuales deben ser de altísima calidad y precisión. Pedir y exigir información semanal con métricas, factores claves de éxito y resultados deseados bien establecidos. Tenemos que tener metas financieras. Metas de cuánto deseo vender, cuánto voy a comprar para lograr esas ventas, cuánto deseo ganar, realmente ganar, ¿no? Para seguir expandiendo mi negocio. Sobre la base del conocimiento recibido, controlado, gestionado, voy a poder controlar mi empresa, voy a poder tomar decisiones y resolver oportunamente cualquier posible dificultad, contingencia que yo pueda tener o que se pueda estar gestionando, que se pueda estar incubando dentro de la empresa. Ok, queridos emprendedores, espero, como les repito, esto ha sido una pincelada porque el tema de finanzas es muy, muy denso. Y esto ha sido lo más resumido posible que les he podido dar de cuáles son los aspectos financieros, de control, de importancia que ustedes deben de tener, porque eso sí, considérenlo por favor como una obligación. Conocer de finanzas para un emprendedor no debe ser una opción. No es como que si yo me tomo en vez de tomarme un aguacielo, me tomo un San Mateo, o si en vez de tomarme una Inca Kola, me tomo una Coca-Cola. No, no hay opciones ahí. En finanzas, conocer de finanzas, no quiero decir que se vuelvan financistas, sino que tienen que conocer aspectos básicos fundamentales que a ustedes les van a ayudar a conocer sus empresas, cómo se mueve y cómo se debería de mover el dinero dentro de sus empresas, a tener información oportuna, a tener un diálogo intenso, permanente y constante con el área contable, porque es el área donde nace la información financiera, ¿okay? Y de esta forma yo voy a conocer y voy a modular, voy a calibrar y voy a poder medir y apuntar, calibrar y mi objetivo. ¿Ok? Voy a poder calibrar mi objetivo financiero. Si yo no tengo las armas necesarias, que son el flujo de caja, el control presupuestal, de ingresos y gastos a todo nivel, si no tengo mis estados financieros al día oportunamente, pues no voy a poder apuntar, no voy a poder calibrar la mira hacia dónde me dirijo y cuál es el siguiente paso que debo de dar. Porque, ojo, si nosotros recibimos información, o en el peor de los casos no tenemos información, o no tomamos decisiones, o las decisiones que tomo van a ser erróneas y van a ser equivocadas. Así de simple. ¿Ok? Por eso es importante, y como les vuelvo a repetir, no es una opción, es una obligación que todo emprendedor debe de conocer de finanzas. ¿Ok, queridos asistentes? Entonces, gracias, Dani, y quedo atento a cualquier consulta de parte de los participantes. Muchas gracias. Licenciado, tenemos algunas preguntas. ¿Cómo determino el valor de mercado de mi empresa si no funciona por la pandemia? Bueno, el valor de mi empresa, si no funciona por la pandemia, pues tengo activos, tengo inversión que yo he hecho, tengo inversión en maquinaria, quizás tengo inventario, tengo almacenes llenos de inventario de mercadería que no se mueve, tengo maquinaria paralizada, tengo cuentas por cobrar que se pueden convertir en efectivo, puedo solicitar venderlas al banco para que el banco me pague un porcentaje
me pague y ellos cobrándose un porcentaje de lo que es el factoring, ¿ok? O si tengo por pagar, que se el confirming, ¿no? Entonces, hay varias opciones. Ojo, ojo, hay otro paradigma que debemos de romper y aprovecho la pregunta para comentarlo, que es, a veces los emprendedores dicen, oye, no tengo dinero, no tengo, mi empresa ya está en quiebra, ya no tengo salida, pero tienen cuentas por cobrar, pero tienen inventarios, pero tienen maquinaria y tienen activos, tienen una marca reconocida hasta el momento en que la pandemia está en todo su apogeo. Entonces, el valor de mercado de una empresa que ya no funciona es la suma de todos mis activos menos todo lo que debo. Así de simple. ¿Ok? O sea, es el activo. Es lo que Hernando de Soto, en su libro El misterio de capital, lo nombraba desde la primera página hasta la última página, el misterio. O sea, ¿qué tengo? O sea, ¿qué tengo y qué debo? Lo que resta es el valor de mercado de mi empresa. Tengo activos, tengo mercadería, tengo cuentas por cobrar. Todo eso, menos lo que debo, es el valor de mercado de mi empresa que no funciona. Más la marca y el prestigio que ha logrado la marca de mi producto, de mi servicio. Tenemos una siguiente pregunta. ¿Cómo puedo valorizar mi acción o mi negocio si es que deseo venderlo? A ver, para valorizar una empresa, eh, hay múltiples métodos, múltiples factores, no hay nada estandarizado. Hay métodos contables, métodos financieros, que no es el tema de la charla de hoy, puede ser tema de otra charla en otro momento. Pero el valor que yo le puedo asignar a mi empresa para poderla vender en el mercado es la suma justamente de lo que acabamos de conversar. Es todo lo que yo tengo en mi empresa, como mío, que me pertenece, que he podido conseguir hasta el momento, ¿ok? Que he podido conseguir hasta el momento. Menos lo que yo pueda deber, eso que me queda va a ser el valor de mi empresa. De una forma, se los estoy comentando de una forma muy didáctica, ¿no? Eso es lo que puede valer mi empresa más la marca, más la reputación que tiene mi marca en un determinado periodo de tiempo o ha logrado a un periodo determinado de tiempo. ¿Ok? Entonces, para que yo pueda vender mi empresa, primero tengo que sumar, vuelvo a repetir, todo lo que tengo, mis acciones, mis activos, si tengo inversiones en otra empresa, eso es un tema ya bien detallado, lo que tengo en mercadería, lo que tengo por cobrar, menos lo que tengo por pagar, más lo que ha logrado mi empresa de reputación, eso es lo que tengo como valor de mercado. Sobre sobre ese precio, yo puedo buscar inversionistas. Puedo buscar inversionistas. Y sobre un precio base empiezo a negociar. Pero ojo, no valoricen de aquí a un año, valoricen lo que esa empresa puede valer de aquí a 10 o 20 años, lo que puede llegar a ser. Lo que puede llegar a ser esa empresa. Es lo que yo les comento que es la marca. Oye, mi empresa tiene una marca reconocida, ¿ok? En el mercado. Y eso también suma como valor de la empresa. Y tiene que sumar, ¿ok? Más lo que yo espero que mi empresa, yo sé que mi empresa vale esto, pero de aquí a 10 años o 20 años más, mi empresa va a valer tanto. Y eso también se incrementa al valor del precio base sobre el cual se va a negociar la compra de la empresa. ¿Ok? Pero para vender una empresa, entre otros detalles que les he mencionado, es pues buscar siempre un tercero, una persona que sepa de valorización de empresas, que sepa sobre todo negociar, porque yo les
Yo les digo algo por experiencia que tengo con mis clientes, que muchos de ellos les ha valorizado su empresa y temas de comprar de compra y venta de empresas, hay un tema emocional que influye mucho y a veces es mejor que un tercero que no tiene pues conflictos emocionales o conflictos de intereses con la empresa se encargue de la negociación. Siempre es mejor que una persona, digamos así, con una mira fría, con una expectativa fría, se encargue de la negociación de la empresa. Tenemos algunas preguntas adicionales. ¿Cómo puede desarrollar una franquicia si tengo un negocio que es rentable y tiene un nombre en el mercado? Bueno, el desarrollo de temas de franquicias, ahí lo primero, vamos a hablar de forma general, lo primero que tiene que ser la unidad que se conoce, la unidad base o la unidad de negocio cero, ¿ya? Es que esta unidad base o unidad de negocio cero esté ordenada al revés y al derecho. Esté ordenada porque si pretende franquiciar de forma seria, de forma sostenible y que pues cumpla sus expectativas este movimiento de franquiciado, es que se ordene en todo sentido, que sea una empresa transparente a nivel fiscal, a nivel de impuestos, que sea una empresa pues que cumpla, si tiene nómina, que cumpla con todos los beneficios sociales, que tenga al personal fijo que trabaja de forma fija en planilla. ¿Por qué les digo en planilla? Porque hay empresas que tienen a personal fijo, pero lo tienen fuera en recibo honorarios. Entonces, la informalidad fiscal, la informalidad impositiva, la informalidad a nivel de carga social, eh, vulnera, vulnera que una empresa pueda crecer ¿por qué? A nivel de franquiciado. ¿Por qué? Porque yo puedo lograr la franquicia, sí. Eso se logra de inmediato, pero el crecimiento es otra cosa. Lograr un crecimiento sostenible y rentable, eso es otra cosa. Eso ya obedece a que la unidad base o la unidad de negocio cero esté ordenada al revés y al derecho, con protocolos, con manuales de organización y funciones, con organigramas, con reglamentos internos de trabajo, con políticas de calidad, con políticas de control de calidad, con políticas de créditos y cobranzas, con políticas de compras, con políticas de pagos a proveedores, con políticas de contratación de personal, ¿ok? Porque simplemente ese modelo es el que se va a replicar en N veces o en N franquicias. Si la unidad base o la unidad de negocio cero no está consolidada, tal cual se va a replicar y se va a replicar de forma desordenada. Y al final, quien se va a ver perjudicada es la marca. Es la marca. La marca se va a perjudicar porque van a hablar mal o van a hablar bien, dependiendo de cómo se manejan las cosas. ¿Ok? Eso es primero, antes de franquiciar, y eso me consultan mucho. Justamente hoy en la mañana tenía una reunión con un cliente. Yo quiero franquiciar, sí, pero ni siquiera tienes a toda tu gente en planilla. Yo quiero franquiciar, sí, pero ni siquiera cumples con tus obligaciones fiscales, con su NAT. Entonces, ¿de qué franquiciado estamos hablando? Estamos hablando de franquiciar de forma seria, ordenada y sostenible y rentable. Ojo, cualquiera puede franquiciar, pero de que crezcan es otra cosa. Siguiente pregunta tenemos. ¿Cuál debería ser el tiempo que debo tener para el pago a mis proveedores que no sean servicios públicos? ¿Debería ser 30, 60 o 90 días? Bueno, no se puede dar una fecha exacta, un tiempo exacto, pero sí hay un momento. No una fecha, hay un momento. No hay una cantidad de días, hay un momento, que es lo que yo les comentaba del ciclo de caja.
¿Qué es el ciclo de caja? El ciclo de caja es el momento en que yo pago a mi proveedor por la compra de la mercadería y el momento en que yo cobro a mis clientes para poder pagar, para poder reponer ese pago que hice a mis proveedores. Ese es el momento, ese ciclo de caja. Otro que se llama es el ciclo operativo. El ciclo operativo es el momento en que yo adquiero la mercadería y el momento en que yo cobro esa factura, ¿no? Entonces, no hablemos de días, hablemos de momentos. ¿Y cuál es el momento más adecuado? El momento más adecuado para pagar a mis proveedores es después de haber cobrado a mis clientes. Y entre el momento en que yo cobro a mis clientes y el momento en que yo pago a mis proveedores, debe de existir el máximo de días posibles. El máximo de días posibles. ¿Ok? Y es eso, ¿no? Ese es el ciclo de caja o el ciclo de conversión en efectivo. No hablemos de días, hablemos de momentos. Para conocer eso, pues tienen que conocerse otros aspectos ya más detallados de la empresa. ¿Ok? Y modular, calibrar y corregir esto, es decir, tratar de que lograr en la medida de lo posible se cobre primero y se pague después, cobrar primero a los clientes y pagar después a los proveedores. Si yo logro ese match, si yo logro equilibrar eso, ya incrementé de una manera inimaginable el valor de mi empresa. Se los digo. A nivel de finanzas, lograr cobrar primero y pagar después es un logro en finanzas muy importante, que le da mucho, mucho valor a la empresa si es que la pretendo vender o si es que yo la pretendo franquiciar. Es muy importante conocer eso. Siguiente pregunta. Brindo servicios de asistencia informática. Mis clientes me pagan a 90 y 120 días. Básicamente, mis costos y mis gastos son solamente de planilla. ¿Cómo puedo manejar en ese caso mi ciclo de caja? Bueno, si mis cobranzas son a 90 y 120 días, primero tengo que ver si realmente ese periodo de cobranza, que son a 3 o 4 meses, ese es el periodo de cobranza adecuado. Si es el periodo de cobranza adecuado. Quizás yo lo he manejado así, ¿no? Porque no he sido demasiado exigente con mis clientes, ¿no? Si no soy demasiado exigente con mis clientes, lógicamente que mis clientes pues me van a patear la factura 30, 60, 90 o máximo 4 meses. Y yo creo que ese es el periodo de cobranza que yo tengo de mi empresa. Pero ahí hay un error, como les vuelvo a repetir. Ese número, primero yo tengo que ajustarlo al máximo, a lo real, ¿no? A lo real. Si yo lo ajusté a lo real, y de verdad, hoy sí mis clientes me pagan en 30, 60, 90 días, ahí hay un riesgo que es inherente del negocio, que es mayormente, que es el riesgo que tienen todas las empresas que son de servicios. Pero sí le doy un consejo, lograr, bueno, no sé, quizás lo está haciendo, pagar nómina de forma mensual, ya no quincenal, sino de forma mensual, ¿no? De forma mensual, ya como que voy a tener un poquito de respiro, ¿ok? Voy a tener un poquito de respiro si lo hago de forma mensual más que quincenal. Pero el consejo que yo le doy al asistente es, o al participante, perdón, es que regule ese periodo de cobranza porque me parece demasiado alto. Bueno, doy así una primera impresión,
me parece demasiado alto para un rubro de informática, salvo que, pues, no sé, licite con el Estado o trabaje con el Estado, ¿no? Y lograr, pues, que la nómina se pague de forma mensual, no de forma quincenal, ¿ya? Ahí tengo yo que regular ese periodo de cobranza lo máximo que se pueda y acortarlo lo máximo que se pueda. Porque al final, pues, voy a pagar primero y voy a cobrar después. Y ese va a ser simple mi ciclo, ¿no? Salvo que yo lo regule, salvo que esos 40, 120 días, esos 4 meses, se hayan extendido por un tema de descuido y de presión en las cobranzas, ¿no? Hemos atendido todas las preguntas que se nos han formulado. Agradecemos al licenciado Álvaro Chambi por su presentación de hoy. Antes de cerrar esta presentación, le damos la palabra al doctor Carlos Rodríguez, abogado principal de Parque Arrasel en Perú. Doctor Carlos, adelante. Muchas gracias, Dani. Gracias al licenciado Chambi, Álvaro Chambi, muchas gracias por la exposición, ha sido interesante y tener claro todas estas herramientas financieras, porque para los emprendedores que no tienen claro, esto puede terminar siendo una condena para sus compañías. Muchas gracias a todos y buenas noches. Gracias, doctor Carlos. Gracias, Dani, por la oportunidad. Gracias a Parque Arrasel. Que tengan todos muy buenas noches. Eso ha sido todo por hoy. Buenas noches. Gracias.